este año a cursar en esta cátedra que tiene un nombre de lo más antiguo y ligado a viejos planes de estudio, que se sigue llamando gráfica, cuando ya cada vez es más acotado el mundo del periodismo gráfico, y lo que nosotros básicamente vamos a intentar hacer durante este año es buscar la voz de cada uno, la mejor voz de cada uno, la mejor palabra de cada uno, cada une, para poder transmitir, para poder contar la realidad que nos abarca, que nos compete y que además en este tiempo tan particular nos interpela permanentemente y nos lleva sin duda a tener que tomar decisiones permanentemente sobre cómo, de qué manera vamos a contar todo esto que está pasando y todo esto que está sucediendo. Por eso, con la idea de que todo lo que sucedió el año pasado nos puso un nuevo desafío en el periodismo, que es buscar la... Hemos tenido diferentes desafíos en el periodismo durante los últimos años, sin duda uno tiene que ver con la diferencia de plataformas en las cuales vamos a escribir, con los cambios que tenemos con el periodismo ahora integrado entre el periodismo en papel y el periodismo gráfico y el periodismo en las plataformas, pero también muchas interpelaciones simbólicas, que es el nuevo periodismo, a partir de que empezamos a constituir el feminismo, se empezó a constituir el feminismo como un sujeto político, como un sujeto histórico, y por lo tanto eso también interpela nuestras maneras de contar en el periodismo. El ambientalismo también ha sucedido lo mismo, que es nuestra mirada sobre las cuestiones ambientales, de qué manera, cómo las vamos a ir contando, y en el último año la verdad es que todos, incluso todos los que venimos haciendo periodismo hace muchísimos años, nos hemos visto la necesidad de tener que buscar una voz para contar los temas que estaban sucediendo, ¿no? Digamos, en el momento, en el día a día, cómo hacemos para encontrar la mejor voz para contar y transmitir aquello que está sucediendo, que es nuevo, que es novedoso, que en la mayoría de los casos no tenemos idea exactamente de qué es lo que está sucediendo, que sentimos la necesidad de ser extremadamente rigurosos y extremadamente serios, porque sabemos que estamos hablando de cosas que tienen consecuencias sobre la vida y la muerte de las personas, sobre los cambios totales en la sociedad que estamos viviendo, y que además tenemos que hacerlo en base a un periodismo lo más riguroso y científico posible, en un mundo en el cual el periodismo se ha mantenido alejado del periodismo científico y lo ha dejado al periodismo científico reducido de alguna manera a la parte de la sección de periodismo científico, y hoy es algo que nos tiene que atravesar y nos atraviesa efectivamente a todos. Por eso, con los docentes de la cátedra, nos pareció importante iniciar este ciclo lectivo este año, que también va a ser muy particular, que lo vamos a iniciar por lo menos por este tiempo, de esta manera no presencial, pero lo más comunicados, interrelacionados que podamos estar. Invitamos a dos periodistas extraordinarias que desde los diferentes lugares que hoy tienen en la sociedad han sido muy importantes durante todo el año pasado y durante todo este año también, sin duda, para tratar y para enseñarnos a mirar, y todos miramos estos temas. Miriam Lewin es, además de una periodista de una trayectoria enorme de periodismo de investigación en medios gráficos, en medios audiovisuales, además de una militante de derechos humanos, por militante y por su condición además de sobreviviente de campo clandestino de concentración, y ahora es la defensora del público, y desde la Defensoría del Público durante todo el año pasado se han ocupado y se han preocupado por marcar de alguna manera cuáles serían los cuidados que deberían tener los medios con respecto a la manera en la cual se transmite, se cuenta, se narra la pandemia que estamos viviendo. Y Nora Val, que es la nueva influencer del año pasado, porque la verdad es que todas miramos que ha publicado Nora a cada momento para saber los últimos datos, las últimas cifras, las últimas novedades en Argentina y en el mundo de lo que ha pasado. Nora es periodista científica, si esta categoría es así, digamos, ella nos lo explicará mejor ahora cuando nos cuente cómo realiza su trabajo del diario La Nación, pero también realmente a través de su cuenta de Twitter durante todo el año pasado y durante todo este año ha sido quien nos ha contado con seriedad, rigurosidad, ese periodista en el cual podemos creer, que me parece que esa confianza es básicamente, si nosotros podemos transmitirles algo en esta cátedra, que es que nos gustaría que pase algún día cuando alguien lea lo que ustedes escriban, y es que les crean, ¿no? Que tengan esa posibilidad de confiar y de creerles. Así que queríamos dejar inaugurada la cátedra con la presencia de Miriam y de Nora. Le voy a dar la palabra primero a Miriam, después a Nora, y después nos quedamos con un ratito de preguntas y respuestas para poder avanzar. Les pido a todos, por favor, que tengan los micrófonos silenciados, y entonces, si te parece, Miriam, arrancamos contigo.
Perfecto, Gabriela, para mí es un placer y un honor estar en esta casa de estudios una vez más y además en contacto con quienes seguramente están desarrollando la misma pasión que las presentes, aquí las oradoras, tenemos por el periodismo. Quiero decirles que a pesar del tiempo transcurrido y a pesar de las varias desilusiones, todavía sigo convencida de que no me equivoqué en elegir esta carrera y que además la gráfica es un cimiento muy importante sobre el que construirse como periodista. Gabriela viene de la gráfica, yo vengo de la gráfica, Cintia viene de la gráfica, ni qué decir Nora. Dicho esto, ustedes saben que yo soy defensora del público, no por esto dejo de ser periodista, creo que es un traje o un vestido que nunca me voy a sacar. Asumimos en plena pandemia y en pleno aislamiento. Yo fui designada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el 24 de junio. Es decir, era una de las épocas en que más encerrados y encerradas estábamos y en el que los medios de comunicación eran más importantes que en otro contexto en su función de servicio. ¿Por qué? Porque con la información que nos llegaba por este canal que nos conectaba con el mundo, es que nosotros tomábamos decisiones referidas a nuestra salud. Y era una época en la que ciertas certezas que ahora tenemos acerca, por ejemplo, de la manera de transmisión del virus, no las teníamos. Lo que más me hacía acordar era los inicios del SIDA. Yo en ese momento vivía en Estados Unidos en el año 81 y las áreas de socialización y de encuentros de las personas gays se transformaron en desiertos. Recuerdo que en un edificio donde vivía una amiga mía, en 6 departamentos murieron 7 personas. Y en el edificio donde yo trabajaba, no queríamos compartir el baño con un empleado gay que trabajaba en una agencia de turismo en el otro departamento del piso, porque no había conciencia, las peluquerías estaban absolutamente vacías, había terror, no se sabía, y esto transcurrió y avanzó muchísimo en el tiempo, si el virus del SIDA se transmitía a través del mate o por las picaduras de mosquitos. Bueno, de la misma manera, en los inicios, la llegada del COVID-19 a la Argentina, incluso desde dependencias oficiales no se comunicaba con certeza. Yo no sé si ustedes se acuerdan, no se sabía si había que usar barbijo o no, o qué tipo de barbijo, no se sabía si la ingesta de líquidos calientes neutralizaba el virus, no se sabía si la distancia tenía que ser de 1,5 metros o de 2 metros, si nos teníamos que saludar con el codo o con el puño, o si directamente no había ni siquiera que acercarse. Todas estas situaciones nos generaron más la progresiva presencia ominosa de la enfermedad y de la muerte en nuestro círculo de pertenencia, en nuestro círculo afectivo, fue generando que ciudadanos y ciudadanas tuviéramos nuestra emocionalidad a flor de piel. Y esta emocionalidad a flor de piel genera una permeabilidad adicional a la que comúnmente se tiene a la percepción o la aceptación de la desinformación. Este fenómeno que circula por las redes sociales, pero que también circula, porque ya no hay más
fronteras sólidas, fronteras definidas, sino que son muy lábiles entre las redes sociales y los medios tradicionales, y entonces comenzáramos en la ansiedad que teníamos por acceder a una presunta inmunización o a una presunta práctica que nos iba a proteger del virus, que fuéramos permeables a la recepción de la desinformación que empezó a circular alrededor de la pandemia del coronavirus. Hubo iniciativas de medios de comunicación, como por ejemplo la plataforma Confiar de Telam, en la que se empezaron a desmentir determinadas informaciones falsas que circulaban alrededor del COVID-19. Yo creo que nada es suficiente. Y la práctica del periodismo se vio afectada también por el aislamiento. En mi caso, yo trabajaba en un sitio web y a partir del 20 de marzo se nos indicó que teníamos que trabajar de nuestras casas. Entonces, la valiosa interacción que se da en el marco de una redacción, donde el ejercicio de la ética periodística es un ejercicio colectivo, de equipo, de interacción, se vio absolutamente obstaculizado. Es decir, ya no le podía preguntar más a mi compañera de enfrente o del otro escritorio, escúchame, esta información que llegó por esta vía, ¿a vos te parece confiable? ¿A quién le podemos preguntar? A ver, llamemos por teléfono a este médico, etcétera, etcétera. Y otra cosa que empezó a pasar es que esa pasión que tenemos los periodistas y las periodistas por la polémica empezó a tomar cuerpo en forma de una persona muy formada para comunicar sobre la cuestión del COVID, que es un saber nuevo, es un saber dinámico, en constante cambio. O sea, es imposible, si uno no se dedica una buena parte del día a leer publicaciones científicas, publicaciones de diarios del exterior, encuestas, números, cifras, a veces contradictorias, que pueda informar adecuadamente sobre el tema. ¿Y qué hacían los y las periodistas? Sentaban en un living, pongamos, un dermatólogo o dermatóloga con una persona muy formada y muy versada en infectología, inmunología, vacunología. Entonces, había un francotirador que a lo mejor tenía 3 posgrados en el exterior, muy formado en lo suyo, en cardiología, en dermatología, y una persona que realmente sabía del tema. Entonces, en lugar de brindar certezas a la población y brindarle un servicio, que era lo que necesitaban él o la oyente, cuando prendían la tele o encendían la radio, lo que se generaba era mayor pánico, mayor incertidumbre. Y en este contexto se dio la famosa escena de una conductora bebiendo dióxido de cloro. Yo les quiero decir, no está probado que el dióxido de cloro bebido por esta conductora haya provocado muertes. Sí está probado que el dióxido de cloro no es una cura o una inmunización contra el coronavirus y por otro lado daña tejidos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver como necesaria desde la Defensoría? Porque en este contexto era imprescindible la difusión de información relevante. Información relevante es un concepto abstracto desde mi punto de vista, porque en otro contexto es opinable lo que es información relevante o socialmente relevante.
Fernando Iglesias puede pensar que información relevante es una cosa y Carla Bisotti puede pensar que información socialmente relevante es otra. Pero en el contexto de pandemia, información relevante es todo aquello que nos puede llevar a tomar decisiones que pueden afectar nuestra salud y nuestra vida. ¿Qué hicimos nosotros desde la Defensoría? Fuimos a hablar con los que saben, fuimos a hablar con la red de periodismo científico, que no solamente sabe de ciencia, sino que sabe cómo comunicar. Se han formado estos compañeros y compañeras colegas durante años para saber cómo comunicar sobre ciencia y salud. Cómo comunicar de manera clara, con las fuentes exactas, cómo comunicar de una manera comprensible, porque la primera vez que yo leí un documento sobre coronavirus, la verdad es que no entendía ni la mitad de lo que me decían. Había términos que yo nunca, a pesar de que estudié biología en el colegio secundario, y la verdad es que soy una persona que tuvo acceso a fuentes de información. La verdad es que, por ejemplo, yo no sabía lo que era una espícula. O sea, había un montón de términos y de siglas y de conceptos que me resultaban absolutamente opacos, oscuros. De manera que acudimos a la red de periodismo científico y produjimos un pequeño video en un lenguaje muy llano, que se había negociado, se había charlado, se había conversado, se había llegado a un acuerdo con la producción del programa de esta conductora, Viviana Canosa, que se iba a difundir en un horario equivalente. Finalmente, unilateralmente, en medio de la negociación, en medio de las conversaciones, ustedes saben que la Defensoría del Público no tiene potestad sancionatoria, nosotros no podemos aplicar ni una multa. Incluso me da cierto pudor decir que tiene un espíritu pedagógico, porque algunos periodistas o algunas periodistas se ofenden cuando les decimos que les vamos a enseñar algo. Queremos dialogar, queremos reflexionar juntos, juntas, queremos acercar posiciones. Y así fue que se charló con el productor de este envío en el que se había bebido o presuntamente bebido dióxido de cloro. Esto no pudo ser, unilateralmente ellos difundieron el video en un horario marginal, cuya audiencia no era equivalente a la del programa en la que se había producido el hecho, de manera que le giramos las actuaciones al ENACOM, que sí tiene potestad sancionatoria. Y lamentablemente se cortó el diálogo en esta instancia específica. Para terminar y no ocupar demasiado más tiempo, lo que les quería comentar es que nosotros desarrollamos un cuerpo de recomendaciones, tanto en cobertura de COVID-19 en general, como en el operativo de vacunación en particular, porque al comunicarse la compra de la Sputnik 5 por parte del gobierno argentino, el compromiso de estos millones de vacunas que aún no llegaron, desgraciadamente, y otras, empezó a haber una campaña que yo sostengo, y creo que es transparente esto, que estaba basada en intereses comerciales y geopolíticos. Y esto es lo que nosotros quisimos transparentar, entre otras cosas, en nuestras recomendaciones. Según nos comunicaron quienes saben, hicimos una rueda de charlas, una nueva rueda de charlas para estas recomendaciones con quienes saben, no solamente con la red de periodismo científico, sino con la red de investigadoras e investigadores en salud, con la Sociedad Argentina de Inmunología, con ministerios de salud, etcétera, etcétera. Quienes saben nos han trasladado un conocimiento que nosotros como periodistas generalistas no teníamos, que es que en las publicaciones científicas hay que transparentar los conflictos de intereses. Es decir, cuando uno quiere validar ante sus pares una publicación que refleja o relata una investigación, lo que tiene que hacer es llenar un formulario en el cual
manifiesta claramente si tiene relaciones contractuales o las ha tenido en el pasado con alguna empresa, algún laboratorio que pueda estar implicado en investigación o producción de vacunas contra el coronavirus, en este caso, por ejemplo. También nosotros difundimos en nuestros dos cuerpos de recomendaciones, uno el año pasado y otro en febrero, un glosario. Hay un montón de terminología absolutamente críptica para quienes no se dedican al tema. Por ejemplo, Novimac, por ejemplo, personal estratégico, por ejemplo, plataforma de una vacuna, por ejemplo, SISA, Sistema Integrado de Información Sanitaria, el tipo de vacunas con virus inactivados, basadas en proteínas o subunidades, con vectores virales, etcétera, etcétera. Y también publicamos en cada una de estas dos recomendaciones, la generalista de COVID-19 y la específica para vacunas, un recursero, es decir, cuáles son las fuentes autorizadas. Nosotros no podemos en absoluto recurrir, o no es recomendable que recurramos a cualquier fuente. Entonces nosotros listamos las fuentes oficiales y no oficiales que incluyen la Red Argentina del Periodismo Científico, el Grupo Ciencia Anti-Fake News del CONICET, la Organización Panamericana de la Salud, la Sociedad Argentina de Inmunología, la de Vacunología y Epidemiología, la de Infectología, etcétera, etcétera. Creemos que este cuadernillo, este cuerpo de recomendaciones, es una herramienta útil para informar con responsabilidad. Creemos, por ejemplo, que aquella recomendación de no mencionar por su nombre, por el equipo que la produjo, o el laboratorio que la produjo, a las vacunas, y no mencionarlas por su nacionalidad, porque realmente yo no recuerdo que mi padre y mi madre me hayan llevado a un vacunatorio cuando era chica y que hayan preguntado de qué nacionalidad era la vacuna que me daba. De hecho, investigadores nos han dicho que muchas de las vacunas de nuestro calendario obligatorio durante la infancia se produjeron en Cuba y no nos volvimos castristas por esto. Y otras recomendaciones que algunas parecen obvias, pero otras mueven a la reflexión, como esto de que no hay neutralidad en comunicar sobre vacunación o sobre COVID-19. No se puede confrontar una persona que está en contra de la vacunación con una que está a favor, porque esto confunde, porque esto genera miedos y porque no estamos cooperando para que el hecho de vacunarse sea concebido no como una cuestión individual, sino como una cuestión solidaria y comunitaria, porque de la única manera en que un operativo de vacunación va a ser efectivo, va a ser cuando muchos y muchas tomemos la decisión de vacunarnos, no solamente para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a toda la sociedad. Gracias. Gracias, Miriam, muchísimas gracias. Hay más de 80 estudiantes conectados y otros tantos viéndolo por YouTube, y les queremos avisar a los que no se pudieron conectar, que le avisen a sus compañeros que esto queda grabado en el campus de la cátedra, en el campus de la universidad, entonces van a poder tener acceso, porque vamos a seguir discutiendo lo que se conversó hoy aquí en los diferentes talleres que vayan teniendo con los diferentes profesores. Eugenia Marinátera. Así que ahora dejamos en la palabra a Nora Valt, periodista del diario La Nación, entre muchísimas otras cosas. Hola Nora, bienvenida. Estás muteada, Nora. Hola, buenos días. Bueno, agradezco la invitación, un honor. La verdad es que siempre es lindo volver a tomarse unos minutos para reflexionar sobre la tarea que hacemos todos los días. Me gustaría tomar el guante de algunas de las cosas que fue diciendo Miriam, que
que me parece que son muy interesantes y van algunas de los puntos críticos que se barajaron durante todo el año pasado y este año, y que tienen que ver mucho con una especialización en periodismo científico. Yo hace muchísimas décadas que me enamoré del periodismo científico, primero como lectora, después era una época en la que no existía la especialización, digamos, no había gente que se dedicara solamente a tratar las noticias de ciencia, como un periodista deportivo se dedica a las noticias sobre deportes, o un periodista económico se dedica a las noticias sobre economía, o un periodista político se dedica a las noticias sobre política. A nadie se le ocurriría que yo me dedicara o escribiera una nota sobre el conflicto económico, digamos, o si es buena la política en materia económica. Por supuesto, se necesita una formación específica. Sin embargo, creo que hasta el año pasado, o incluso hay todavía mucha gente que piensa que se puede hablar o se puede difundir noticias sobre ciencia y sobre salud sin ninguna formación específica. Nos encontramos con que somos un país de 44 millones, bueno, digamos 20 para eliminar a los muy jóvenes, y 20 millones de epidemiólogos, porque ahora tenemos economistas que son epidemiólogos, políticos que son epidemiólogos, deportistas que son epidemiólogos, médicos que se dedican a otra cosa, pero empezaron a hacer epidemiología. Y hay que decirlo, que se necesita una formación específica para tratar estos temas. Por supuesto que los periodistas científicos no somos epidemiólogos, pero sí estamos entrenados y formados para evaluar la fiabilidad, la consistencia de las noticias que tienen que ver con temas científicos. Sabemos cómo funciona la ciencia, sabemos que la ciencia está formada por seres humanos falibles, que no debemos guiarnos por la opinión de una sola persona, por una sola hipótesis, que deben ser hipótesis fundadas en evidencias sólidas, que para que las evidencias sean sólidas deben seguir ciertos criterios, que son los criterios de la validación del pensamiento científico. En la ciencia no vale que uno sea premio Nobel o que uno sea un estudiante de doctorado. Eso no valida ni deja de validar un descubrimiento, un hallazgo, sino el cumplir con los pasos rigurosos del método científico, que por supuesto hay que conocerlos para poder evaluar si una información es confiable o no. Y vuelvo al ejemplo inicial que dio Miriam, el del VIH, y que, como ella muy bien apuntó, tiene algunos aspectos muy cercanos y muy similares a lo que ocurrió con la pandemia. Un virus que no se conocía, que causa incertidumbre. La incertidumbre es tal vez el ingrediente más difícil de comunicar. Para los periodistas, por supuesto, que estamos acostumbrados a decir, se demostró esto, el equipo de la Universidad de Minneapolis encontró tal otra cosa, y damos esa imagen de que la ciencia es algo monolítico y de lo que sale de la boca de los científicos es indiscutible, cuando no lo es. Y también la incertidumbre es muy difícil de comunicar para los médicos, para los propios médicos, y ni que hablar para los políticos. No hay situación más comprometedora para un médico, para un político, que decir no sé. Sin embargo, en la ciencia, el 99% de las veces que uno está hablando sobre avances de frontera, se encuentra con la palabra creo que es así, o
pensamos que es así, o la hipótesis que tenemos es esta, o simplemente no sé. Comunicar la incertidumbre es tal vez uno de los desafíos más exigentes para un periodista y para un periodista científico, y en eso trabajamos mucho los periodistas que nos trabajamos a estos temas, y ocurre muy seguido, y ocurrió muy seguido en el pasado, cuando ocurrió, por ejemplo, cuando surgió el virus chikungunya, que hace pocos años también hubo un brote muy importante en Brasil, los casos de Zika, microcefalia por Zika en mujeres embarazadas que tenían bebés con sus cerebros muy chiquititos. Me tocó entrevistar, o tuve la suerte de poder entrevistar a la médica brasilera que trabajó con los primeros casos y tuvo que caracterizar este síndrome de microcefalia y ver qué ocurría. Y me dijo una frase que me marcó, porque me dijo: ver la mirada de esos médicos cuando pasaban de tener un parto de un chiquita con microcefalia cada meses y ver 40 en una semana, esa mirada de incertidumbre, de desesperación, de no saber con qué se estaban manejando, fue realmente una de las emociones más profundas, más conmovedoras de mi vida. Bueno, en ese momento no se sabía qué era lo que causaba esos casos de microcefalia en recién nacidos. Se atribuyó a un abanico de cosas, se especuló con que podía ser que esas personas hubieran estado infectadas con el dengue y con el Zika al mismo tiempo, a que se habían contaminado los tanques de agua de poblaciones vulnerables con los insecticidas que se rociaban para poder reducir las poblaciones de mosquitos que transmitían este virus. Bueno, lo cierto es que fueron necesarios muchos trabajos científicos hasta que se llegó a uno que fue realmente concluyente cuando se publicó en la revista Science. Sí, el virus del Zika ingresa al cerebro del bebé en gestación y puede producir estos casos, y de hecho los produjo. ¿Cómo seguimos los periodistas todo este proceso? Bueno, también Miriam se refirió a la técnica de las 2 campanas, esta que utilizamos muchas veces y que parece librarnos de culpa y cargo, porque llamamos a una persona que opina una cosa y a otra persona que opina otra diferente y los hacemos discutir. Pero en ciencia sabemos que no todas las voces son igualmente válidas. No, como decía, por un principio de autoridad. De hecho, durante la pandemia y al principio de la pandemia hubo varios affairs protagonizados por especialistas, por premios Nobel, que decían que el virus había sido producido específicamente en un laboratorio, cuando fue estudiado esa posibilidad y fue refutada totalmente. Un gran virólogo francés, hizo un trabajo a las apuradas, con pocos individuos, con pocos sujetos, descartando voluntarios sin criterios claros. Ese trabajo fue enviado a una revista científica, se publicó, o sea, aparentemente había cumplido con los preceptos que rigen las publicaciones en el mundo científico. Se había publicado en una revista con referato. Claro, lo que no se decía es que lo había enviado y lo habían publicado 2 días después de recibirlo. Un trámite absolutamente inusual en el mundo científico. Y las conclusiones de este trabajo del virólogo francés que se llama Didier Raoult, y fue prácticamente el fin de su carrera pública, decía
En sus conclusiones, el virólogo decía que quienes no administraran hidroxicloroquina a sus pacientes graves estaban cometiendo una grave falta de ética. Bueno, los estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud, que hizo toda una rama de los estudios Solidarity, se dedicaron a la hidroxicloroquina y mostraron que la hidroxicloroquina no tenía efectos benéficos en COVID, sino que podía tener efectos adversos. Para ver la dimensión o la seriedad con la que hay que trabajar en estos temas, este es un ejemplo paradigmático. Los rumores, la desinformación, el apresuramiento con el que muchos comunicadores del mundo científico y extracientífico salieron a hablar de la hidroxicloroquina, desataron una, como se llama ahora, viralización de esto que no tenía ningún fundamento riguroso, a tal punto que hasta 2 presidentes salieron a recomendar la hidroxicloroquina públicamente. Cuando nosotros decimos y charlamos con estudiantes de periodismo o charlamos entre colegas, muchas veces decimos que nuestra responsabilidad, por supuesto la responsabilidad del periodismo es ser fiel ante todo a la verdad. A veces es difícil saber cuál es la verdad. Por eso tenemos ciertos criterios para valorar las noticias científicas, pero los ejercemos en el campo del periodismo científico con una responsabilidad multiplicada varias veces, porque no es lo mismo comunicar algún juicio de valor sobre un jugador de fútbol y equivocarse, contar que tal político está peleado con tal otro y equivocarse. Por supuesto que todo tiene una trascendencia, pero las equivocaciones en materia de noticias científicas y de salud, especialmente las que tienen que ver con la salud, sí pueden ser la diferencia entre la vida y problemas de salud graves y hasta entre la vida y la muerte. Creer en métodos heterodoxos para curar el cáncer, por ejemplo, puede llevar muy fácilmente a la muerte. Y esto que estoy diciendo no es algo que ocurra solamente en medios vulnerables y entre personas que no tienen elementos simbólicos, formación educativa, como para valorar las noticias. Stephen Jobs, el gran multibillonario y una de las personas que le dio forma a la civilización actual, a nuestra civilización de iPhones y computadoras personales, el gran visionario de la computación personal, cuando enfermó de cáncer de páncreas, estuvo 9 meses consumiendo una dieta de zanahorias, a tal punto que las personas que lo conocían comían nada más que zanahorias. Creía que esto podía purificar su organismo y ayudarlo a vencer el cáncer. Las personas que lo conocían, y esto está contado en una excelente biografía muy extensa, dedicada a su figura, contaban que las personas que lo trataban asiduamente incluso se quejaban del olor que despedía, porque era una persona que solo comía zanahorias. Perdió 9 meses de poder afrontar esta enfermedad con un tratamiento. El cáncer de páncreas es difícil de controlar o de curar. Hay muchos cánceres que son curables, no solo controlables, que son curables, pero no es el caso del cáncer de páncreas. Pero cualquiera pensaría que tal vez atendido más precozmente, sí, tal vez no lo hubiera podido curar, pero tal vez su sobrevida hubiera sido más extensa.
No se trataba de una persona que no tuviera medios, que no hubiera tenido acceso a la educación o que no tuviera posibilidad de consultar con los mejores médicos del mundo. Por eso digo que es tan importante comunicar bien en salud. Sabemos que, lo dijo Miriam, las noticias que más rápido corren, y hay estudios realizados sobre esa, no son las más rigurosas. Las noticias que más rápido corren son las que golpean en un costado emocional. Y muchos estudios realizados en las redes digitales, comparando informaciones, ven que las que más rápido se retuitean, que más rápido se comparten en Facebook y en otras redes, son estas que nos golpean emocionalmente y que tienen un condimento emocional. Y entonces se difunden muy rápido y las personas lamentablemente tienen más tendencia a confiar en lo que les dice la amiga o el amigo, la vecina o la vecino, lo que les llega por WhatsApp, y que les llega muy rápido además, porque trabajar una noticia seriamente lleva un tiempo. Y la velocidad de circulación de las noticias en las redes digitales transformó totalmente nuestros modos de informarnos. Cuando yo empecé a trabajar, empecé en una redacción muy tradicional, que uno llegaba a trabajar, quiero decir, en un diario, ¿no? Uno llegaba alrededor de las 2, 3 de la tarde, a las 4, 5, a las 5 primero era, después se adelantó 1 hora a las 4, a las 5 recién de la tarde se reunían todos los editores a cantar los temas principales de cada uno de su sección, se armaba la tapa, se seguía trabajando y el diario se mandaba a imprimir alrededor de las 11:30 de la noche. Para algunas noticias de último momento o sobre las que había que trabajar mucho y había que, digamos, correr mucho y averiguar datos, se podía hasta las 12, 12:15 enviar el diario a imprimir. Hoy, las plataformas online de los propios diarios empiezan a trabajar a las 6 de la mañana. Hay informaciones las 24 horas del día. Hay guardias durante la noche para actualizar noticias, por ejemplo, en el plano internacional, que pueden llegar en cualquier momento. Ya este horario en el que uno podía trabajar con mucha tranquilidad durante la primera parte del día, consultar a muchas fuentes, hacer un trabajo exhaustivo, y después, al otro día recién, los lectores y los otros periodistas que no trabajaban en diarios, pero muchas veces se nutrían de la agenda de los diarios en los programas de radio, por ejemplo, e incluso en la televisión, se informaban sobre lo que había ocurrido el día anterior. Ahora nosotros vamos a hacer una entrevista, y si es una entrevista que va a salir en muchos medios, nos piden que mandemos por lo menos 2 o 3 párrafos para adelantar la noticia o los principales conceptos, depende, ¿no es cierto? Pero si es una entrevista con un funcionario de alto nivel, o si es una primicia muy absoluta, que mandemos a las apuradas 2 o 3 párrafos para ya largar la noticia. Los grandes anuncios en materia científica y de salud nos piden que los demos a la media hora, a la hora, y a veces son temas, por ejemplo, vamos a poner un tema que está en el candelero en este instante, las nuevas variantes del coronavirus. Evitamos la palabra cepa porque tiene una definición muy estricta y rigurosa en el ámbito de la virología. Las nuevas variantes del coronavirus. Cuando surgieron estas nuevas variantes, bueno, son noticias que atraen muchísimo el interés, sobre las que hay muchísima incertidumbre, no se sabe exactamente
cuál es la trascendencia clínica de estas variantes, incluyen nociones de genómica avanzadísimas y muy, muy complejas. ¿Por qué se les llama variantes? ¿Qué es lo que significa que haya variantes del coronavirus? ¿Todas son variantes que causan la misma preocupación? No, hay una categorización que estableció la Organización Mundial de la Salud. Algunas son variantes de interés, o sea, merecen más estudios. Otras son variantes de preocupación, porque ya se asociaron con un comportamiento diferente del virus y que producen cuadros o son más transmisibles o producen cuadros más graves y pueden aumentar la mortalidad. Siempre que una variante sea de preocupación, ¿es igualmente preocupante? Bueno, no, depende. Algunas muestran que escapan a los mecanismos inmunológicos y por ende podrían escapar, pero todavía no se sabe con exactitud a las vacunas, y no a todas las vacunas. Algunas sí, por su plataforma o por su método, por su tecnología de desarrollo, algunas no. Miren todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno recibe una noticia para evaluarla, para evaluar su importancia y para comunicarla. Para todo esto, nosotros como periodistas tenemos, así como los periodistas de política tienen comunicación directa con el jefe de gabinete o con los ministros o con los secretarios, los periodistas científicos, si bien tenemos cierta comunicación, por supuesto, con los funcionarios y especialmente en todo este último año, cultivamos nuestra comunicación con los funcionarios encargados de tomar decisiones de estrategias sanitarias, pero además tenemos una comunicación muy directa, una agenda muy nutrida de especialistas en las distintas áreas. En salud, en las distintas disciplinas científicas y dentro de las áreas de salud, en las distintas áreas específicas de cada tema. Porque no todos los epidemiólogos estudian las mismas epidemias, o sea, tienen los conceptos concretos. No todos los virólogos son especialistas en el SARS-CoV-2. No todos los matemáticos se dedicaron a estudiar los indicadores de la epidemia. No todos los químicos se dedicaron a estudiar cómo actúan los test de detección del coronavirus, que no solo es la PCR, sino que hay otros. ¿Cómo actúa la PCR? ¿Qué quiere decir el famoso numerito R, que tanto se repite? R igual a 1, R mayor a 1, R igual a 2. ¿De dónde surge ese número? Los indicadores surgen de una cantidad de mediciones y de acuerdo a cómo están construidos, son relevantes o no para interpretar ciertos números. Y especialmente se necesita dedicarse al estudio de este gran volumen de información en todos estos campos para poder sacar conclusiones sobre lo que está pasando, para entender lo que está pasando y entender qué sería conveniente hacer. Incluso con todo esto, que es muy difícil estudiar este enorme volumen de datos, se necesita un grupo de personas pensando sobre el mismo tema, porque los temas de vanguardia, y en este momento el coronavirus es un tema de vanguardia, porque es un virus nuevo, porque es una epidemia nueva, y hago un paréntesis, la epidemia no solo tiene componentes biológicos, sino que tiene componentes sociales. De hecho,
la circulación del virus no depende solamente de la biología del virus, de cuán infectivo es, sino también de nuestras propias conductas, que es algo que estudian las ciencias sociales, cómo dar los mensajes, cómo reaccionan las sociedades. Por ejemplo, el fenómeno de negación ante una fatiga prolongada, ante el acostumbramiento. Eso lo estudian los psicólogos, los sociólogos. O sea, una epidemia es un fenómeno muy complejo que necesita la mirada de muchas disciplinas. E incluso consultando dentro de cada mirada, hay distintas posiciones. Los científicos son seres humanos igual que todos nosotros. Y ahí vuelvo a otro punto que mencionó Miriam, que son los conflictos de interés. Los conflictos de interés, que como bien dijiste, Miriam, cuando se hace una publicación, deben constar en la primera página si esa persona, las personas que firman, o sea, en cada persona, cuando uno ve un trabajo científico, debajo vienen los autores. Normalmente son muchos o varios. Son raros en este momento los trabajos científicos que hace una sola persona. Aunque hay, por ejemplo, nuestro genio de la física, Juan Martín Maldacena, publicó recientemente un trabajo firmado solo por él. Pero la ciencia va cada vez más hacia trabajos de grandes grupos de personas. Debajo del título, muchas veces inentendible, viene el grupo de los autores. El nombre del autor al lado tiene un superíndice, una cifra chiquitita, y si uno mira debajo está la pertenencia, a qué institución pertenece, quién es esa persona, es docente de una cátedra, es investigador de un instituto del CONICET, y debe decir sin conflictos de interés o declara no tener conflictos de interés, o puede decir que tiene conflictos de interés. Por ejemplo, hay trabajos que son financiados por la industria, y entonces ese investigador al que la industria le paga, puede ser la industria farmacológica, puede ser la industria del vino. Por ejemplo, cuando hubo trabajos que se publicaron sobre el resveratrol, diciendo que hay que tomar vino porque el vino te hace vivir más, etcétera, y muchos de esos trabajos eran financiados por la industria del vino. Y entonces se deben decir, pero no solo hay conflictos económicos de interés, hay conflictos también porque, como todos los seres humanos, nosotros queremos tener razón. Aparecer en los medios de comunicación puede impulsarnos y hacernos avanzar y ganar prestigio ante nuestros colegas o ante nuestra familia. Hay todo tipo de conflictos de interés, y eso los periodistas tenemos que tenerlo en cuenta, sí. Justamente, bueno, Cintia, todavía no, te saludo, integrante del equipo de cátedra, hablando de los conflictos de intereses y teniendo una pregunta o varias que van en ese sentido. ¿Te parece que te haga la primera para que puedas seguir desarrollándolo? Sí, cómo no, cómo no. Mira, Agustina Valle dice que en Tandil, Lobería y la zona se consume la hidroxicloroquina, incluso para prevenir. El discurso se excusa diciendo que no hay una conveniencia en el mercado farmacéutico de que se enteren que es curativo, e incluso utilizan términos médicos en sus argumentos porque muchos de ellos son médicos. ¿Qué le decimos a ellos, a ellas, como periodistas? Como periodistas, nosotros nunca nos basamos en individualidades, sino en consensos. Y acá volvemos a las dos campanas que se me quedó en el aire. En ciencia no es válido que una persona, pongamos el caso del cambio climático, 99,9% de la comunidad científica mundial, con grupos en los que trabajan miles de científicos, aceptan que el cambio climático es antropogénico y que está promovido por actividades humanas y por el efecto invernadero que causamos con el uso de los combustibles fósiles, entre otros factores. Y de repente hay algún otro que dice, no, esto es que se confabularon todos porque están en contra y quieren favorecer tales intereses. Bueno, como periodistas científicos nosotros, de la misma manera que la ciencia, nos basamos
en la mejor evidencia disponible. Hasta ahora, toda la evidencia indica en un sentido. Y hay algunos pocos heterodoxos que dicen, no, en realidad esto es así. En el caso de la hidroxicloroquina, hubo estudios, porque no es que se dijo inmediatamente, no, esto no sirve. Hubo estudios, es mentira que no hubo estudios porque no conviene o porque es barato. Hubo estudios incluso coordinados por la Organización Mundial de la Salud. Acá en la Argentina se estudió y no mostró ningún beneficio. Es más, mostró efectos adversos. Entonces, ya el solo argumento de que no hubo estudios es falso. No tenemos que, por ejemplo, a lo que reaccionamos muy rápido los periodistas científicos es a dudar sobre las hipótesis conspiranoicas. Cuando viene una persona y dice, yo tengo razón, pero todo el establishment está equivocado, ya eso, por lo menos, tenemos que tomarlo con pinzas. Lo más probable es que esa persona no tenga razón. Y tendremos que, si nos parece confiable lo que nos dice, tendremos que investigarlo un poquito. Pero nos basamos en consensos. Ahora, esos consensos pueden variar. De hecho, algunas de las directivas que dio la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia fueron grandes errores. Uno de ellos fue el decir durante muchos meses que no era necesario usar barbijos. Yo lo dije, de hecho, lo recomendaban los infectólogos del Consejo Asesor del Presidente aquí en la Argentina, que el barbijo, al comienzo de la pandemia, lo recomendaban solamente para las personas que estuvieran infectadas y sus cuidadores. Hoy se sabe que es uno de los medios que es importante utilizar para prevenir la transmisión. Bueno, la Organización Mundial de la Salud durante meses dijo que el coronavirus solo se transmitía en gotitas grandes, las que llamaban balísticas, o sea, cuando estornudábamos o tosíamos, y que como eran grandes y pesaban más de 5 micrones, no podían ir muy lejos, caían a 1,5 metros. Entonces, que si uno estaba a 2 metros de otra persona, el riesgo de contagiarse era despreciable. Hoy se sabe, gracias al trabajo de científicos ambientales y de expertos en aerosoles, que esa indicación estaba completamente errada. Y se insiste muchísimo en que el principal medio de transmisión del coronavirus es a través de los aerosoles, y que los aerosoles, al revés de lo que dijo la Organización Mundial de la Salud, son como el humo de un cigarrillo o como el olor a churrasco. Pueden mantenerse flotando muchas horas en un ambiente cerrado que no tiene buena ventilación y en el cual hay gente. Y se hicieron experimentos. Se hizo un experimento con un coro de 60 personas en el que había un solo infectado, y después de una sesión de 2 horas y media de canto en un ambiente cerrado, se contagiaron 52. O sea, hay evidencia, se puede analizar la evidencia, y si no podemos analizarla nosotros, como periodistas, que muchas veces no alcanza nuestra formación, porque no somos técnicos en química, ni en ingeniería, ni somos matemáticos, ni somos justamente expertos en simulación en computadoras. Bueno, nosotros tenemos que poder consultar, no con uno, sino con muchas fuentes, para ver cuál es la mejor evidencia disponible para sostener una afirmación. Excelente, Nora. Entonces, dejar un poco de lado esa teoría de las 2 campanas, reconocer que la realidad es poliédrica, poder consultar diversas fuentes en ese sentido.
Y mencionaste la incertidumbre como lo más difícil, efectivamente, para buscadores y buscadoras de certidumbre, de certezas, como somos quienes trabajamos en el periodismo, es muy difícil en el ámbito de una pandemia reconocer el dinamismo que tiene la información e incluso rectificar, algo a lo que no tenemos demasiado apego, ¿no? Si es necesario rectificar la información. Dice Juan Milito, en el sentido de las noticias emocionales y por WhatsApp sin chequear, ¿qué herramientas encontraron en el último año para transmitir la información chequeada, muchas veces incluso desagradable, sobre el COVID? Miriam, no sé si querés... ¿Para mí? Ahí está. No, hay varias plataformas, no solamente a nivel nacional, sino internacional, que chequean la información. En algunos casos, estas informaciones que circulan por grupos de WhatsApp son más perjudiciales porque nos vienen de personas conocidas. Es decir, somos más permeables a darle credibilidad a esto porque me vino de la hija de mi amiga, de fulanito que es médico y trabaja en un hospital, y paradójicamente se viralizan de una manera exponencial, de la misma manera que se puede viralizar retuiteándolas en la red del pajarito. Nosotros nos estuvimos reflexionando acerca de cómo enfrentar esto como defensoría, de qué manera se logra que las personas chequeen la información antes de, porque apela a su emocionalidad, porque confirma su prejuicio, o porque es lo que estaba buscando, era lo que estaba esperando, en el caso de que fuese una inmunización, un fortalecimiento de la resistencia al covirus o una cura, o al contrario, una noticia que alarma, ¿no? Una noticia que confirma nuestros más profundos temores. Y llegamos a la conclusión de que hay que dotar a la población a través del sistema de educación formal, pero también del informal, de las herramientas que provee la alfabetización mediática e informacional, que nos enseña a ser críticos y críticas con respecto a la información que recibimos. Es decir, además de, si estamos entrenados, porque esto requiere cierto entrenamiento, chequear si esta información ya está desmentida por alguna de estas plataformas que, como Confiar o como chequeado.com, o como alguna plataforma de otro país a la que se accede fácilmente por internet, desmintió esta información, que solamente se desmiente cuando alcanza cierto grado de viralización, o sea que a lo mejor tenemos que esperar un poco. Lo ideal es desarrollar desde la escuela o desde la sociedad en general herramientas que nos permitan analizar estas informaciones, es decir, herramientas que nos permitan frenar el recorrido de estas informaciones, que, como en el caso del consumo del dióxido de cloro o del hidroxicloroquina, pueden resultar perjudiciales no solamente para nuestra salud, sino para nuestra vida. Es una iniciativa que todavía está en pañales, que estamos desarrollando desde la Defensoría en colaboración, en cooperación con la UNESCO, porque tenemos que dotar a los educadores y educadoras de herramientas para enseñar a tener un espíritu crítico o una actitud crítica frente a la información. Porque además, cuanto mayor sea el aislamiento, o cuanto menos acceso tengamos o más víctimas seamos de la brecha digital, por eso es tan importante el decreto 690, es más posible que seamos presas de estas informaciones, que a veces son creadas
por usinas de desinformación. A veces no, a veces una persona que inadvertidamente elabora una información, porque ahora los consumidores de información también la producimos, y entonces esto empieza a rodar, porque da justo en aquella fibra sensible de las audiencias, aquellos que están esperando confirmar o que están esperando con ansiedad que se haga realidad. Pero en otros casos hay laboratorios, hay intereses geopolíticos detrás de estas campañas, entonces hay que estar muy avesado o avesada cuando uno se enfrenta con estas cuestiones. Yo quería... Gracias, Miriam. Quería aclarar, solo agregar una cosita, que como dice Miriam, estas plataformas recogen las que más se viralizan, ¿no? Pero ¿cómo hace uno como periodista todos los días? Necesita primero rápido confirmarlo. Aclaro que yo no digo que no hay que usar la técnica de las 2 campanas, digo que hay que usarla sabiamente. No podemos enfrentar a una antivacuna que dice no voy a vacunar porque le estoy introduciendo un agente extraño a mi hijo, que desconoce que con las vacunas erradicamos la viruela, estamos a punto de erradicar la polio, hace, qué sé yo, 2 décadas o más de una década que no tenemos sarampión, con eso eliminamos una cantidad de complicaciones, pero hay que hacerla si uno utiliza esa técnica de las 2 campanas entre 2 personas o grupos de personas, a veces son más bien grupos, que estén, digamos, que tengan la misma jerarquía, porque si no, no podemos llamar a una mamá como ocurrió en publicaciones, ¿no? Una mamá que dice, no, yo no quiero porque a mis hijos no los vacuno, y del otro lado está el experto en vacunas. Pero con respecto a la validez de las informaciones, bueno, yo diría, hay que leer muchísimo. Yo creo que nunca trabajé tanto en mi vida y nunca aprendí tanto en mi vida como desde comienzos de esta pandemia, porque me levanto y me acuesto leyendo sobre estos temas. Pero lo fundamental y crucial es tener un grupo de fuentes, decimos los periodistas, amigos, científicos conocidos, muy confiables, con los que uno pueda levantar el teléfono o mandar un WhatsApp y decir, che, ¿qué onda esto? ¿Puede ser? Y entonces, si son fuentes sólidas y buenas, y no saben, nos van a decir, mira, no sé, déjame que averigüe, o preguntale a tal otro, o a tal otra. Y eso por lo menos nos da una red de seguridad para no salir a decir cualquier cosa. A veces nos vamos a tener que tomar unos minutos y a veces es preferible perder una primicia antes de salir a asegurar cosas que después están equivocadas. Porque como decimos y lo venimos diciendo todo el tiempo, son informaciones muy sensibles y que pueden causar mucho daño. Bueno, ya van a ser las 9:15, la verdad es que el diálogo estuvo interesantísimo, siguen las preguntas como la de Juan Lautaro, si son mayormente problemas éticos, también se pregunta Claudia Torres, si en el contexto de pandemia, la desinformación y las posturas irresponsables de los medios, ¿hay alguna discusión acerca de la ley de medios? Bueno, son varias las preguntas que seguramente en el aula vamos a ir respondiendo con todo el equipo de cátedra, vamos a tener teóricos, pero aprovecho, ya que Miriam, Nora mencionaron, por supuesto, el nuevo ecosistema comunicacional y el sistema, les dejo el primer libro para que vayan trabajando. El enemigo conoce el sistema, porque es fundamental que entendamos cuál es el ecosistema actual. Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención, es de Marta Peirano. Ultra recomendable para empezar a reflexionar y modificar los paradigmas, porque si hay algo que tenemos que hacer es lograr pensar desde los lugares inhabituales.
muchas veces ocurre que nos hacemos las mismas respuestas porque son las mismas preguntas. Entonces, tenemos que encontrar nuevas preguntas para modificar, sobre todo, y esto es lo que les quiero dejar para seguir con la reflexión, cómo cambiamos las lógicas de producción. En las preguntas figura la preocupación, no solo porque ya no se habla de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino por la farandulización del periodismo, como dice Juan Lautaro, y efectivamente nos tenemos que preguntar cómo hacemos para modificar la realidad y dejar de tener categorías prepandémicas en las lógicas de producción del periodismo, porque siguen siendo mercantilistas, siguen siendo clasistas, siguen siendo machistas y sujetas a diversos y múltiples intereses. Todo esto es lo que vamos a abordar en el aula. La verdad es que es un honor poder comenzar un nuevo ciclo, y si querés, Gaby, hacer un cierre y, bueno, no sé, los demás compañeros y compañeras que integran la cátedra como para poder despedirnos, y ya queda esta aula abierta. La convocatoria también es dejar de pensar la realidad binómica, ¿no? No es ni bueno ni malo, no es hombre, mujer, hay diversidades y las pluralidades tenemos que aprender a construirlas, sobre todo en este tiempo. Gracias, Cintia, mil gracias, tanto Miriam como Nora. La verdad es que fue un honor enorme y aprendimos todos un montón, estábamos todas así prendidas, y de hecho los estudiantes también, porque se han mantenido toda la clase conectados y atentos, digamos, así que en esta nueva modalidad no presencial estamos todos acostumbrándonos, pero evidentemente cuando hay cosas que traspasan la pantalla, como decimos los periodistas, evidentemente eso genera una conexión muy fuerte porque estamos todos muy atentos. Después, tanto Pablo, Eugenia, Inés, el resto de los compañeros de la cátedra, nos vamos a seguir comunicando por las plataformas virtuales en las que ustedes saben que nos comunicamos habitualmente. Vamos a estar dando los teóricos y vamos a estar dando los prácticos y seguir con esta modalidad de taller para avanzar lo más que podemos en este año tan particular, en el cual, además de aprender a buscar nuestra voz y nuestra palabra justa para decir las cosas, también tenemos que incorporar todos estos contenidos que nos están llegando permanentemente. La verdad es que me quedo con muchas de las cosas que dijeron Miriam y Nora como cosas para pensar y para seguir hacia adelante. Y bueno, les agradezco muchísimo, quedó grabada en YouTube, va a estar compartida en el campo, y ustedes, los estudiantes, nos seguimos comunicando a través de las distintas plataformas para seguir y que tengamos un buen año muy fructífero y que aprendamos un montón entre todos y que podamos compartir esta pasión que tenemos por la comunicación, que es una pasión por poner la palabra de alguna manera en un lugar de nuevo valorada y que nos sirva como palabra transformadora para hacer un mundo mejor para todas, todos y todes. Así que, por mi parte, buenas tardes, buenos días a todos y que tengamos un hermoso año, y muchas gracias de nuevo, Miriam y Nora.